Hermosa noche, hermanos. Gloria a Dios, estamos muy contentos de estar compartiendo en esta hermosa noche. Arrancamos, parece ser, la semana del Pentecostés, esos días dedicados, enfocados a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra profesión, lo que el Espíritu Santo quiere trabajar. Hermanos, Él no ha terminado de trabajar en nuestras vidas. Él cada día está muy interesado, hermanos, en tratar de llevarnos hacia la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no os dejo solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, es quien ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra para hacer las funciones que Jesucristo hacía en la tierra. La iglesia tradicional dice que el vicario de Cristo es un señor que trabaja allá en el Estado Vaticano, pero él no es el vicario de Cristo. Le quiere usurpar el lugar al Espíritu Santo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado, el Espíritu de Dios que nos lleva hacia el camino de la justicia, de la santidad, de la equidad. Él está con nosotros. Y el Señor dijo, no os dejo solos, me quedo con ustedes. Los discípulos decían, no te vayas, Señor, no nos dejes. Cuando estuviste después de morir, cuando estuviste en el sepulcro, esos días fueron la muerte para nosotros. Y ahora nos dices que te vas, que vas a ascender al cielo y no te volveremos a ver. No queremos que nos dejes. Pero el Señor les dijo, es necesario que sea así. Porque si yo estoy físicamente con ustedes, solo puedo estar en un solo lugar con ustedes. Me canso, me da hambre, me da sueño y solo puedo estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Pero si yo voy al Padre, enviaré al Consolador. Y entonces estaré con ustedes, pero también estaré en otras ciudades, pero también estaré en América, también estaré en México, estaré en Europa. Y las cosas que yo hago, ustedes las harán más grandes que las que yo hice, porque cuando yo venga, mi presencia estará en todo el mundo, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Levanten sus manos y alaben al Señor, amado hermano. Alabe al Señor. Aquí está el Espíritu de Dios, aquí está, y nosotros hemos sido sellados por su Espíritu, amado hermano. Hemos sido sellados. Es el sello que da una garantía de que somos propiedad de Dios. Tú le perteneces a Dios. Cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo te hizo suyo. Él dijo, eres de mi propiedad y pongo el sello de Dios en ti. Y nada te apartará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nada, absolutamente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de los propósitos de Dios, nos podrá separar del amor de Dios. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la depresión, ni la escasez, ni ninguna otra cosa creada, ninguna situación, ninguna circunstancia te podrá alejar del propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en esta hora. Él está ahí donde tú estás en este momento, ahí está. Y aunque el enemigo ha querido arrebatar la semilla de Dios en ti, el Espíritu Santo trae un despertar a tu corazón en esta hora. Dile al Señor, despiértame, Señor, en este Pentecostés. Recuérdame que quieres traer un despertar a mi alma, un despertar a mi fe, un despertar al conocimiento que tengo de ti, un despertar a mi devoción. Hoy el Pentecostés, cuando vino a la iglesia, amado hermano, trajo un levantamiento, trajo un avivamiento al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque en ese entonces había un oscurantismo espiritual. En ese tiempo había grandes
grandes religiones, grandes mitologías, creencias en dioses diversos. En ese entonces había una gran oscuridad en ese lugar, en esa cultura greco-romana, cuando el Señor levanta su iglesia, pero el Espíritu Santo descendió a la iglesia para que la iglesia no se hiciera conforme a este siglo, sino que la conformó al Espíritu de Dios, a los principios divinos. Aquí está el Espíritu Santo para levantar a la iglesia en estos tiempos de modernismo y postmodernismo, en estos tiempos de ateísmo, agnosticismo, en estos tiempos de maldad, de oscuridad espiritual. Aquí está el Pentecostés el día de hoy, aleluya, para reactivar nuestra devoción, para reactivar nuestro amor por Dios y por las almas perdidas. ¿Cuántos quieren este Pentecostés? ¿Cuántos quieren este fuego de Dios? Aquí está el fuego de Dios. ¿Cuántos pueden sentir el fuego de Dios? ¿Cuántos quieren sentir el fuego de Dios? La llama que no se apaga, la llama. Esa llama que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: quiero que esté encendida por rito perpetuo para todas las generaciones. Quiero que mi santuario esté iluminado. Quiero que siempre haya aceite para que esta lámpara esté iluminando el tabernáculo en donde Dios desciende para reunirse con su pueblo. Hoy tú eres esa lámpara, amado hermano. Tú eres esa lámpara. El diablo ha enviado situaciones para enfriar esa llama, para apagar ese fuego a tu vida, pero el Señor está soplando, soplando, aleluya, soplando, avivando, soplando, activando tu fe, tu gozo, tu pasión por Dios. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Cristo Jesús? Denle un abrazo a su hermano, denle un abrazo a su hermano, dígale: Dios te bendiga, hermano. Qué bendición poder estar junto a ti. Bendiga a su hermano pastor, gloria al Señor, a su hermano diácono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Siéntese, hermano, siéntese. Sobre este lugar, Cristo. Gracias. Gloria a Dios. Agradezco mucho al pastor José Luis Cepeda, a la pastora Anaí, que me hayan hecho esta invitación, la cual acepté con mucha alegría. Y siempre venir a la iglesia Nuevo Pacto es como venir a mi casa, es como llegar a mi hogar. Me siento contento, feliz. Y saludo a todos los pastores que conforman este ministerio: Pastor Ricardo, Pastor Joel, Pastor, no sé su nombre, Rogelio, Pastor que está aquí, Eulogio, la hermana Anaí, allá atrás hay el Pastor Jorge, el Pastor Adalia, Pastora Adalia, perdón, Adalia, Lili, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pastores que se me estén escapando. Bueno, un saludo desde aquí, hermanos, cordialmente. Me siento muy honrado. El hermano que dirigió el grupo de alabanza es ministro también, es pastor. Y me gocé mucho con esos cantos así tradicionales, así alegres, ¿verdad? Muy adecuados para una iglesia pentecostés, con ese sello, con ese gozo, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Cristo Jesús, amados hermanos? Quiero hablarles sobre el tema del despertar del Espíritu. Amén. A propósito de la celebración del Pentecostés, ¿verdad? Del Pentecostés. Y tiene una connotación Pentecostés con un despertamiento. No
llegó el Pentecostés para traer emocionalismo a la iglesia, para traer 2 horas de fiesta, para traer danzas y lenguas, para traer un convivio, para traer un fin de semana emotivo en el cual la gente, los jóvenes se gozan y caen al suelo y lloran, que todo esto es parte de lo que Él trae en el Pentecostés. Pero va más allá, hermanos. El Pentecostés reaviva la vida de Dios en nosotros. El Pentecostés nos saca de la oscuridad, nos saca del pecado, nos saca, hermanos, de la confusión. El Pentecostés conlleva, hermanos, la obra del Espíritu Santo, activa y proactiva en nuestras vidas. Cuando nos sintamos como en horas bajas, como en una cuestión de frialdad espiritual, cuando detectas que tu vida se está secando, cuando detectas que tus frutos ya no son como antes, cuando detectas que el mal carácter se apodera de ti, que los frutos del Espíritu Santo ya no se ven, cuando estás dándote cuenta que estás discutiendo mucho con tu esposa, con tu esposo, cuando ya no pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando estás detectando que el pecado está tocando a la puerta de tu hogar, cuando estás detectando que el enemigo está confundiendo a tus hijos, los está desviando del propósito de Dios, es tiempo de reavivar el Pentecostés en nuestros corazones. Es tiempo de decir, Señor, sopla sobre mi corazón. Señor, te necesito urgentemente. Lléname de ti, Espíritu Santo. Entonces, quiero basar mi predicación en esta noche en el libro de Esdras, capítulo 1, en el versículo 5. Cuando lo encuentre, glorifica al Señor. Dice el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, así. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual es Jerusalén. ¿Lo pueden leer ustedes, hermanos? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y sobre este versículo yo quiero hablarles sobre este tema, el despertar del Espíritu. El despertar espiritual. No es que el Espíritu de Dios esté durmiendo, nos referimos al Espíritu humano. En el versículo 5 dice, entonces se levantarán los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. En este versículo encontramos 3 importantes sectores del pueblo de Israel. En este versículo yo encuentro que el Señor se está enfocando a los jefes de las casas paternas. En la palabra jefe, según la versión Reina Valera Gómez, dice cabezas de sus familias. La versión Reina Valera 1909 dice cabezas de sus padres. ¿Sí? La versión Jubileo 2000 habla de un liderazgo espiritual. Es decir, cuando este versículo habla de los jefes de las casas paternas, se refiere a los patriarcas, se refiere a los bisabuelos, se refiere a los tatarabuelos, se refiere a los padres mismos. El Señor quiere despertarte a ti como jefe de casa. Si el padre está durmiendo, entonces esa familia tiene problemas.
Si el pastor está durmiendo, entonces esta iglesia tiene problemas. Y si la iglesia está durmiendo, entonces la sociedad se va a morir. Para que Dios avive a nuestra ciudad, necesitan los padres, los jefes de las casas paternas, los cabezas de familias, los líderes espirituales, decirle al Espíritu Santo: Señor, tráeme un despertar a mi alma. Despiértame la visión, despiértame ese fuego, Señor. No quiero quedarme en una actitud pasiva, sino quiero que tú me despiertes, Señor. También habla al grupo de los levitas, los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Ellos estaban consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y después del templo de Jerusalén. Los levitas ejercían el servicio entre los 20 y los 50 años, en este rango de tiempo, entre 20 y 50 años de edad. En otra edad no podían ejercer el sacerdocio, el ministerio, porque ellos también ayudaban a los sacerdotes. Si tenían menos de 20 años o más de 50 años, ellos solo podían servir como policías del templo, guardianes del tabernáculo. Estos levitas tenían la consigna de vivir en el tabernáculo, de estar precisamente para el servicio de todo lo que el sacerdote necesitara o requiriera. A ellos les dice el Espíritu Santo, a ellos se refiere el versículo 1:5 de Esdras. A ellos se refiere cuando dice que el Señor despertó el Espíritu. Despertó el Espíritu no solo en los padres que conformaban liderazgo en el pueblo, a los padres de hogar, a los cabezas de familia, también se refiere a los servidores en la iglesia. Dios aquí se está refiriendo a los diáconos de la iglesia. Los diáconos tienen que tener un despertar espiritual. Los ancianos de la iglesia, los ujieres de la iglesia, estos sectores de la iglesia tienen que estar despiertos en el Espíritu, tienen que vivir en el fuego del Espíritu. Dice que cuando el día de Pentecostés, posteriormente, hermanos, era tal la presencia de Dios y era tal el crecimiento entre la gente que todos los días se convertían almas nuevas y cada día se añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Entonces, gente como Pedro, como Santiago, como Juan, como Mateo, no podían, porque ellos a la vez que predicaban el Evangelio, cuando había una gran movilización de gente, cuando venía gente de las calles, de los pueblos, ellos tenían que trabajar de tal manera que tenían que ayudar a servir la comida, a preparar los guisados, a preparar el agua de naranja o de limón, y ellos hacían de todo. Pero entonces ellos empiezan a decir: estamos descuidando el evangelismo, estamos descuidando las misiones porque estamos haciendo cosas domésticas. Y entonces ellos empezaron a decir: pues vamos a instalar diáconos en la iglesia, vamos a nombrar nuevos diáconos, diaconisas. Y entonces vienen los requisitos para los diáconos. Y uno de ellos era que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Están llenos del Espíritu Santo nuestros diáconos? Pastores, asegúrense de que aquellos hermanos que están sirviendo como secretario de la iglesia o tesorero general sean personas llenas del Espíritu Santo. Es mejor que estén llenas del Espíritu Santo y no necesariamente que sean teólogos. Es más importante que estén llenos del Espíritu Santo y no necesariamente que sean contadores, no necesariamente que sean psicólogos, pero si están llenos del Espíritu Santo, es seguro que ahí va a fluir el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y esto se perdió en los primeros años de la historia de la iglesia, hermanos. En los primeros años de la historia de la iglesia, el requisito más grande para tener un cargo era la llenura del Espíritu Santo. Que los primeros diáconos, los primeros predicadores oraban por los enfermos y sanaban. Gloria a Dios. Echaban fuera demonios. Era gente, inclusive podrían ser hasta del vulgo, pescadores, carpinteros, gente de todos los niveles sociales, de los más bajos que se imaginan, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y creció la iglesia de manera exponencial. Era una potencia espiritual la iglesia. Pero empezaron a correr los años, los siglos,
Y entonces la iglesia empezó a crecer tanto que empezó a haber la necesidad de estructurarla. Entonces empezó la iglesia a fraccionarse, ahora por regiones, ahora por distritos, ahora por naciones. Y entonces empezaban a buscar personas con cualidades seculares para ocupar esos cargos. Y entonces surgen los obispos, y entonces surgen los diáconos, y los cardenales, y los arzobispos. Y empiezan a surgir gente, hermanos, que era favorecida precisamente por la gente de mayor rango entre la iglesia tradicional. Y entonces ya no era el requisito la llenura del Espíritu Santo, sino las capacidades académicas que éste tuviera, o el favor del imperio, o el favor de quien estaba más arriba. Y entonces la iglesia empezó a enfriarse, la iglesia empezó a perder fuego, empezó a perder vitalidad, empezó a perder visión, empezó a perder pasión. Hermanos amados, hoy no debe ser un requisito para nuestros colaboradores, hermanos, más importante que el que estén llenos de la presencia de Dios. El que tengan, hermanos, la llenura, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican el nombre de Cristo? En una fecha tan importante para la iglesia de Jesucristo como es la celebración del Pentecostés, cabe reflexionar respecto a la obra del Espíritu Santo en su pueblo. En el relato del libro de Esdras se ve a Jehová muy activo para impedir que la nación que Él escoge para darse a conocer a los pueblos de la tierra cayera en un insomnio espiritual. Estaba el Señor, hermanos, muy preocupado y estaba muy activo para evitar que la iglesia perdiera la oportunidad de cumplir su misión en el mundo. La historia, hermanos amados, de este relato bíblico es el cumplimiento de la profecía de Jeremías en cuanto al regreso de los judíos desde Babilonia. De este contenido aprendemos especialmente que toda buena obra tendrá oposición de parte de los enemigos y será perjudicada por la mala conducta de los amigos. La obra del Espíritu Santo va a ser atacada desde fuera y desde dentro. A veces son más poderosos los ataques que sufre la obra del Señor de los mismos que están dentro de la iglesia. Pero viene de fuera también. El ataque viene de dentro y fuera. Pero Dios dará, hermanos, la victoria. Dios hará que su causa prevalezca a pesar de todos los obstáculos y adversidades. La restauración del pueblo judío fue un suceso de la más elevada consecuencia, que resultó en la conservación de la fe, en la conservación del conocimiento de Dios, de la teología en el mundo, que resulta en la preparación del camino para la manifestación del gran libertador, el Señor Jesucristo. La base para este despertar consistió en que se levantaron estos tres sectores: los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas. El sacerdocio era vital. El sacerdocio era una función que traía al pueblo hasta la presencia de Dios y luego bajaba la presencia de Dios y la traía al pueblo. Era una función, hermanos, doble. Un sacerdote tenía que hacer que Dios descendiera a través de sus oficios. Amén. Pastores, ustedes son llamados a hacer que la presencia de Dios venga a la iglesia. Si la presencia de Dios y el Pentecostés no está ahí ardiendo en cada banca, hermanos, si el fuego del Espíritu Santo no está ardiendo en este púlpito, hay que preocuparnos, pastores. Pero también el menester de un pastor es traer a su rebaño, guiarlo por delicados pastos hasta que estén en la presencia de Dios. Pero resulta que había sacerdotes dormidos. Había sacerdotes, hermanos, que estaban llenos de insomnio. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Cuando estaba tan obeso que no podía ni levantarse, cuando Dios le habla al joven Samuel, y Elí está ahí, incluso ciego, había perdido la vista, pero también la visión del reino de Dios.
de tal manera que había perdido su función de jefe de casa paterna y sus hijos eran un verdadero desorden, de una pésima influencia al pueblo del Señor. Y entonces Dios viene y le habla al joven Samuel y le dice al joven Samuel: me voy a empezar a manifestar a través de ti, porque a través de ti va a iluminar la llama del Espíritu Santo. Porque el otro hombre que está ahí sentado, todo obeso, todo desconectado de la visión de Dios, está perdido, se acabó el ciclo para él. Me voy a empezar a glorificar a través de una nueva generación de ministros, una nueva generación de gente joven, aleluya, que quiera vivir en la presencia de Dios, que quiera estar ahí, que le quiera decir al Señor cada día: habla Dios, háblame, que yo quiero escuchar tu voz en estos tiempos de oscuridad. Háblame, Señor, no quiero irme por ese ejemplo que me han dado los demás. Háblame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Háblame, Espíritu Santo, aleluya. Y el joven Samuel estaba ahí desde que dejó el pecho de mamá. Mamá lo llevó al templo para que creciera en los caminos del Señor, aleluya. Asegúrese, padre de una casa paterna, asegúrese, patriarca, asegúrese, diácono, asegúrese, pastor, que sus hijos estén amando la presencia de Dios. No importa que nuestros hijos no sean los más importantes en su empresa. No importa que no sean personas que ganen aplausos en la sociedad. No importa que no ganen diplomas de la empresa. No importa que sean las personas más normales y comunes de la sociedad, pero que estén en la presencia de Dios. Aleluya. Eso sí es muy importante. Eso sí es serio. Oh, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En este pasaje, hermanos, encontramos la necesidad de un despertar. Y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, sacerdotes, levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Había tres sectores de la sociedad, pero también están los hermanos normalitos, los miembros de la iglesia, todos aquellos cuyo espíritu despertó el Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor despierte su espíritu? Amén. Mire, pero también el Señor despertaba a los políticos. En el versículo 1 de Esdras 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, hermanos, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que está en Jehová. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y vayan a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, Dios toca a Ciro, el rey de Persia. Dios le da una visión a Ciro, rey de Persia, y reconoce a este hombre quién es Dios. Y era el momento, era oportuno, era el instante cuando los gobiernos se abren a la iglesia, cuando los gobiernos, hermanos, a lo mejor no son cristianos, pero simpatizan, a lo mejor vienen a buscar otros intereses a las iglesias y están simpatizando con el pueblo. Es el momento, hermanos amados, de movernos arduamente. Es el momento de aprovechar. Las puertas están abiertas en México. México es un país libre, es un país que tiene oportunidades de predicar el evangelio al aire libre en las plazas, pero hay iniciativas de ley que quieren empezar a prohibir las manifestaciones públicas, la predicación en las plazas, que no seamos inoportunos a ciertos horarios. Es probable que lleguen esos tiempos, hermanos amados, en los cuales nos tengan que delimitar los horarios, en los cuales tengamos que empezarnos a adaptar. En España cerraron varias iglesias. Yo recuerdo una de nuestras iglesias, hermanos, en la ciudad de Madrid, la cerraron porque estaban haciendo ya mucho ruido y los vecinos empezaron a levantar firmas y los hermanos tuvieron que insonorizar el local
y ya no salía un solo, nada de sonido hacia afuera, estaba casi sellado, donde la gente se había puesto de acuerdo ya para echar fuera de ese barrio a la iglesia cristiana. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que aprovechar las puertas abiertas. Hay que aprovechar que los siglos están dispuestos a ayudarle al pueblo del Señor a construir templos, que están dispuestos a dar materiales para construcción. Hay que aprovechar, hermanos amados, finalmente estos impuestos que nosotros pagamos, que están siendo aprovechados para que las iglesias, hermanos, tengan un mejor lugar, un mejor edificio, sillas, bancas, recursos, hermanos, y sobre todo la libertad para predicar a Jesucristo. Esto es obra de Dios. Porque vienen tiempos en los que la iglesia sufrirá persecución, vienen tiempos en los que ya no habrá oportunidades. Se dice que Londres es una ciudad con mayor población islámica que cristiana. Se dice que en esta ciudad va a haber, hermanos, dentro de poco tiempo, va a haber un cambio en cuanto a la cultura cristiana. Y entonces los cristianos, no solo en Londres, Inglaterra, en el sur de Francia, en Italia, en Alemania, hermanos, está creciendo muchísimo la población islámica. Quiere decir que dentro de unos 20, 30 años, tal vez un poco más, ellos van a tener control de los gobiernos y entonces los cristianos seremos una minoría y entonces sufriremos persecución y entonces estaremos limitados a las leyes Sharia, a lo que ellos permitan hacer o no permitan hacer. Y ellos, hoy vemos un ejemplo, hermanos, los cristianos de Medio Oriente, los cristianos en Palestina, los cristianos en Egipto, en Etiopía, algunos de ellos cristianos coptos, los descendientes de aquel etíope que Felipe alcanzó en el desierto y luego fue a predicar hacia su país y allá ganó mucha gente, y 2000 años después estamos viendo unos descendientes de los cristianos que alcanza el etíope. Se convirtió en una iglesia cristiana copta, en la iglesia que no quiso, digamos, militar junto a Roma en el Vaticano, y no quiso someterse a los estatutos que ellos pretendían. Los cristianos coptos del Medio Oriente se quedan y sobreviven por 2000 años viviendo en las cuevas, viviendo, hermanos, en la persecución, y hoy en día son nuestros hermanos que están siendo decapitados por esos grupos, hermanos, extremistas. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando empiecen las leyes, hermanos, a limitar nuestras libertades? Por eso hoy vamos a aprovechar que el Señor está abriendo el corazón de los sirios, de los hijos, de los reyes de nuestras naciones, y están abiertos a que el Evangelio se predique con total libertad. ¿Cuántos glorifican al Señor, amados? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? El mismo Dios que despertó el espíritu de Ciro para proclamar la libertad de los judíos, despertó sus espíritus para aceptar el beneficio. La tentación de algunos fue quedarse en Babilonia. Algunos no vinieron a Judá para edificar el templo. Estaban contentos en Babilonia, estaban bien, se habían acomodado. Pero otros temían no retornar, estaban luchando entre volver y no volver. Y en eso, en esa disyuntiva, en esa tendencia de quedarse a vivir conforme a los estatutos, conforme a este siglo, viene el Espíritu de Dios, gloria al Señor, y despierta los espíritus de aquellos hermanos hebreos, de aquellos hermanos de Judá que estaban luchando entre si ir o no ir, volver y no volver a cumplir el plan de Dios. Y en eso el Espíritu Santo viene y sopla sobre ellos, aleluya, y despierta un mover tremendo, una movilización poderosa del Espíritu Santo hacia sus corazones. Ellos fueron, hermanos, fueron despertados, porque ellos tenían que retornar. Fueron sus espíritus los que levantó Dios, por su Espíritu y por su gracia. Cualquiera, hermanos, cualquier intento que hagamos para levantar el reino de los cielos, es el Espíritu de Dios el que nos está dando su gracia. Amén, gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos está moviendo, amados hermanos.
¿Cuántos glorifican al Señor? Este Pentecostés hace, hermanos, que nosotros despertemos para llevar hacia el pueblo del Señor la gloria de Dios. El Pentecostés nos hace volver el culto a Dios. El Pentecostés restaura la fe del pueblo del Señor. El Pentecostés nos hace preservar los principios divinos. Como pueblo hebreo, ellos reciben, hermanos, este fluir del Espíritu Santo, esta iniciativa de nuestro Señor para que ellos se levantaran en esta visión de reconstrucción del pueblo, de reconstrucción de los muros, pero también de una reconstrucción de su teología. Hermanos, el conocimiento del Creador, del origen de la vida, de sus normas, de sus leyes, Él quería que se conocieran por todo el mundo. Y el Señor ve, observa que el espíritu de ellos está dormido, observa que ellos ya no tienen inquietud de dar a conocer la grandeza de Dios, ya no tienen la inquietud de manifestar las proezas de Dios, ya no son el agente, el vehículo a través del cual Dios se glorificaba en las naciones. En Judá, en la nación del Señor, habían venido los persas, habían venido los sirios y se habían casado con las esposas de los hebreos que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, a Persia. Estos hombres, aprovechando el vacío, la ausencia de los padres, se casan con sus mujeres. Y entonces hay un mestizaje entre sirios, entre babilonios, entre persas, hay un mestizaje. Y entonces de la mezcla de este mestizaje, de esos matrimonios mixtos de mujeres hebreas que se habían quedado solas porque sus esposos se habían ido en el cautiverio, pero vienen estos hombres a habitar sus tierras, y entonces los descendientes de los hebreos con los sirios son los samaritanos. Entonces viene una generación de niños, de jóvenes, de personas que creen en ese Dios que su mamá les está enseñando en las normas, en la doctrina, en la teología acerca de Dios, el creador del cielo y la tierra. Sin embargo, el papá que cree en dioses mitológicos, el papá que adora a deidades femeninas, le enseña al hijo lo contrario. Le enseña al hijo según las tradiciones y culturas y costumbres de estos pueblos. Y hay una lucha tremenda. Y entonces el pueblo entra en una dinámica, hermanos, de estancamiento espiritual. Está mezclada su fe, está mezclada su devoción. Ya no sabe muy bien cuál es el Dios al cual adorar, si el de papá o el de mamá. Y entonces este estado espiritual, hermanos, de frialdad en el cual ya vivía el pueblo de Judá, Dios lo ve, Dios lo observa y envía a los reconstructores de la ciudad de Jerusalén, y envía a Esdras, y envía a Nehemías, y envía a todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Vivimos en tiempos en que la iglesia se está mezclando con cuestiones del mundo. Vivimos en tiempos en que nuestros jóvenes se están confundiendo, están perdiendo su identidad, ya no saben de dónde vienen, hacia dónde van. Vivimos en tiempos, hermanos, de maldad, vivimos en tiempos de oscurantismo, vivimos en tiempos, hermanos, de gran confusión, en donde las filosofías, en donde, hermanos, están surgiendo nuevamente cuestiones como el neoliberalismo, el neonazismo y un largo etcétera de cuestiones ideológicas y filosóficas. Y sabe, la semilla que se quedó sembrada en el corazón
de nuestros hijos cuando eran niños y jóvenes, ahora están en una gran batalla. Necesitamos decirle al Señor: Señor, despiértame, Señor, avívame, Señor, quiero ver a mis hijos bajo el poder del Espíritu Santo, Señor, quiero ver a mi iglesia, oh Dios, temblar, vibrar, aleluya, porque nada hay que pueda llenar el alma y el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestras iglesias. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesús? Cuando Jesús en el Nuevo Testamento resucita, no solo resucita Él, también resucita, hermanos, la devoción de los discípulos. En el libro de San Juan, capítulo 20, hermanos, encontramos una historia realmente apasionante. Era de noche, el primer día de la semana. La fe de los discípulos estaba sufriendo una gran pérdida. ¿Sí? Juan capítulo 20 y el versículo 19 nos dice claramente que había llegado la oscuridad a la vida de la iglesia, muy parecido al pueblo del Antiguo Testamento. ¿Cuántas cosas se parecen, se asemejan? ¿En cuántos aspectos? Dice versículo 20 del versículo 19 de Juan 20: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Hermanos, la noche habla de oscuridad, habla de un tiempo en el cual no hay claridad, habla de un tiempo en el cual, hermanos, se puede estar perdiendo la espiritualidad, se puede estar perdiendo la fe. La noche de los discípulos de aquel día fue la peor noche de su historia. Jesús había muerto, había sido crucificado, había sido sepultado. Pero no solo Jesús, también ellos. Parece que ellos también habían sido crucificados. Parece ser que también ellos habían sido sepultados. Parece ser que también ellos habían sido clavados en una cruz, porque estaban encerrados. Estaban ahí con las puertas cerradas. Los discípulos estaban reunidos, pero no estaban gozosos. No estaban estudiando la Biblia, no estaban tomando un discipulado de evangelismo, de misiones. El propósito de esta reunión era porque estaban llenos de miedo. No había oración, no había cánticos, no había avivamiento, no había un despertar en ellos. Todo parecía un fracaso. Parecía, hermanos amados, que el cristianismo estaba destinado, hermanos, a la desaparición. Estaba en vías de extinción. Este era el escenario de ese primer día de la semana, de ese día domingo. Jesús les había dicho que al tercer día después de morir iba a resucitar. Les había dicho y les había prometido: voy a resucitar. ¿Me creen? Y dijeron: claro que te creemos. Pero llegó el día primero, el día segundo, el día tercero, ya era de noche, ya habían pasado las horas que quizás ellos esperaban que esto sucediera, que Jesús reapareciera, que Cristo resucitara. No sabían cómo, ni cuándo, ni dónde podía reaparecer o resucitar, pero ellos le dijeron: Señor, sí creemos en esto. Pero en el momento preciso de la prueba, ellos dudaron. No sé si en estos días tu apostolado, tu ministerio está viviendo horas oscuras. No sé si tu pastorado está pasando por la noche más oscura. Yo no sé qué está sucediendo en tu ministerio. Si estás viendo una pérdida, una merma, en lugar de crecer, tú sientes que la gente se está yendo y has intentado todo, y estás dando cursos y te esfuerzas y oras y ayunas, estás dando lo mejor de ti, pero no ves nada. La gente habla mal de ti, la gente te traiciona, la gente a la cual le has dedicado horas y horas de tiempo y consejería se ha alejado de ti, andan diciendo cosas de ti, y estás triste y estás decepcionado, y ya se te hizo de noche y estás ahí, tienes miedo y no quieres abrir las puertas de tu casa, las ventanas, estás deprimido, estás triste, te sientes solo. Quiero decirte que en ese escenario, en el peor momento de la historia del pueblo de Dios, Jesucristo apareció vivo. Jesucristo apareció, aleluya, viviendo en el Espíritu. Jesucristo fue levantado por el Espíritu de Dios al tercer
trabajo, es lo que le da sentido a nuestro mensaje, es lo que le da sentido a nuestra fe. Aleluya. Porque si solo creyéramos en un Cristo que murió en la cruz, seríamos los más dignos de conmisericordia, de conmiseración, daríamos vergüenza, seríamos una religión muerta como el zoroastrismo y esas religiones griegas que murieron en el siglo I. Amado hermano, el cristianismo hubiera muerto en el siglo I también, si solamente confiáramos en un Cristo que murió en una cruz. Pero ¿sabes por qué estamos vivos? Porque Cristo no se quedó en una cruz, Jesucristo se levantó al tercer día. Él fue más grande que Mahoma, más grande que Buda, más grande que cualquier filósofo, como Sócrates, como cualquier hombre, cualquier estadista, cualquier político. Nadie se ha levantado de la muerte, de la tumba, solo Cristo Jesús lo hizo. ¿Cuántos alaban a ese Cristo vivo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Cristo vivo? ¡Gloria a Dios! Y cuando más lo necesitan, Él se aparece en medio de ellos. Y entonces, amado hermano, ahí viene el despertar del espíritu de los discípulos. ¿Le das gloria a Dios por eso? Mira cómo dice el versículo 20. El versículo 19 más abajito dice, y dice, reunidos, estaban todos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Habían perdido la paz, hermanos. ¿Sabe qué tremendo es que nosotros los hijos de Dios perdamos la paz? Que nosotros los que predicamos el Evangelio de pronto la paz se ausenta de nosotros y somos personas conflictivas, problemáticas. Qué triste, hermanos. Nosotros tenemos que llevar siempre una bandera del color de la paz. Nosotros somos representantes del Espíritu de Dios, de esa palomita que es un símbolo de la paz mundial. Nosotros tenemos que ser representantes de la justicia de Dios. Amén. Pero ellos habían perdido la paz. Parece ser que la crisis en su fe también se convierte en una crisis espiritual. ¿Le ha pasado, consiervo? A mí me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Cuando llega un momento en que parece ser que la paz se ha ido de nosotros. Parece ser que estamos solamente resolviendo problemas en nuestro trabajo pastoral, en nuestro apostolado. Parece ser que entran esas noches tan oscuras que solo estamos trabajando para resolver problemas. Parece ser que no solo no vemos un crecimiento, sino no vemos cómo poder solucionar. A veces nos desgastamos 1, 5, 10, 15, muchos años, nos envejecemos, nos enfermamos tratando de resolver conflictos. Hermanos amados, Jesús está en medio de nosotros y nos quiere dar paz en esta noche. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra cosa que habían perdido los discípulos fue el gozo. El despertar del Espíritu de Dios hacia los discípulos es una devolución del gozo del Señor. Hoy es muy común ver cristianos deprimidos, ver personas que viven bajo depresión. Es muy común ver personas que necesitan 2, 3 pastillas, píldoras para irse a dormir, porque si no, no duermen. Hermano, el Señor Jesús está en medio de nosotros. ¿Has perdido el gozo? Dile, Jesús, sopla sobre mí. ¿Has perdido la alegría? ¿Has perdido la paz de Dios? No le preguntes a Walter Mercado. No le preguntes al brujo de Catemaco. Ellos no te pueden dar eso. No enciendas esa programación, esa cartelera de 10 horas diarias y quieres llenarte y llenarte y quieres saciar tu alma y quieres que eso te va a dar paz. Eso no te va a dar paz. La paz verdadera viene del Señor Jesucristo. Un día en una cumbre de políticos, un montón de políticos dijeron, en una reunión de naciones, dijeron, la solución somos todos. Y ahí en esa reunión habían invitado al doctor Billy Graham, un evangelista internacional, y él pide la palabra y se la dan. Y dice, nada más quiero agregar algo. Es verdad que la solución somos todos, pero la solución somos todos en Cristo Jesús. Porque Él es el príncipe de paz. Y todos los presidentes de los países se quedaron así. Porque si queremos paz, pero hacemos a un lado al príncipe de paz, esta no va a llegar nunca. ¿Para cuántos Él es el príncipe de paz?
Y ellos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. Se regocijaron. ¿Cuántos están gozosos en esta noche, hermanos? Lo que nos ha sentido nuestra fe es el gozo del Señor. Es lo que nos da valor. No te dejes caer. Hay veces que vienen las pruebas, vienen los tiempos duros, viene el valle de lágrimas, viene el valle de sombras, viene el valle de muerte. Es verdad, pero el Señor dice: yo soy tu pastor. En esos momentos, en esos instantes, en esos pasajes de tu vida, seré tu pastor y te devolveré el gozo, porque el gozo del Señor me fortalecerá. Amén. El gozo del Señor me fortalecerá. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Reitera el mensaje de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Parece ser que la primera vez que les dice paz a vosotros no les queda claro. Parece ser que Jesús tiene que reforzar: yo he venido para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, tengan paz. Yo ya he vencido al mundo. Ya he vencido al mundo. Ya he vencido la muerte. Ya he vencido al diablo. Ya he vencido la soledad. Ya he vencido la tristeza. Me fui a lo más profundo del infierno y le arrebaté las llaves del reino a Satanás. Y se las voy a entregar a ustedes. Y ustedes tienen la autoridad. Tengan paz. Tengan paz. Tranquilos. Estoy vivo. Estoy aquí. Y entonces ellos dijeron: es Jesús. Es cierto. No está muerto. Ha resucitado. No es un mito. No es una leyenda. No es un Dios mitológico. Es real. Estaba aquí. Ahí están sus heridas. En sus manos, en su costado, en su frente, en sus pies. ¡Es Él! ¿Para cuántos es Él? ¿Para cuántos es Él? Para Ciro, rey de Persia, decía: Él es el Dios. Nabucodonosor dijo: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y quiero terminar con este versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, yo también los voy a enviar. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo tiene una connotación, hermanos, de nuestro mensaje, de nuestro tema central, de un despertar espiritual. ¿Sabe? Después de este soplo, la palabra soplo tiene dos raíces, una hebrea y una griega. Pero ambas tienen una connotación de hacer una extracción. Cuando tú haces una infusión, y también tiene esta connotación de infusión, de poner un poco de hierbas a una temperatura muy elevada, para que cuando está en fuego, haciendo hervir esa hierba, extraiga su sustancia, sus propiedades. Cuando Jesús sopla, lo que está haciendo es una infusión. Está sacando lo mejor de nosotros. Cuando Jesús sopla en la nariz de los discípulos, cuando Él, yo creo que los forma. Pedro ven aquí, Santiago ven, y uno por uno, y Él les va soplando. La Biblia no dice que cayeron al suelo. A lo mejor sí se cayeron al suelo, pero no dice que cayeron al suelo. Y le sigue soplando. Le dice a María: ven. Le dice a todas las mujeres que andaban con Él: ven. Y sopla su espíritu. Y cuando Él sopla, Él mete su mano divina y extrae la fe de ellos y la saca otra vez, y extrae el conocimiento que tienen de Dios, y extrae el gozo que ellos habían tenido mientras andaban con Jesús. Cuando Jesús sopla, Él mete su mano en su alma y saca la vida de Dios. ¿Sabe cuál vida? Cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida y el hombre abrió sus ojos y ve la gloria de Dios. Esa vida de Dios se estaba perdiendo esta noche. Cuando esos huesos secos en el libro de Ezequiel, hermanos, era una montaña de muertos, era un mausoleo, hermanos, era un cementerio, era un panteón de creyentes del Señor. Hermano, Dios a veces ve nuestra iglesia como un cementerio. Parece ser que los cristianos, los creyentes, están muertos y nos parecemos a unos huesos secos, blancos y porosos en proceso de oxidación. Pero Dios nos pregunta en esta hora: siervos del Señor, ¿creen que estos huesos puedan volver a vivir? ¡Amén! El Señor dice: nada más profetiza, solo habla, y yo haré despertar el Espíritu en ellos.
Y Ezequiel dice, Espíritu de Jehová, ven, sopla de los 4 vientos de la tierra sobre estos huesos, por favor, hazlo, Señor. Y entonces empieza a soplar como un torbellino del norte, un torbellino del sur, del este y del oeste. Y empieza a soplar, hermanos, y el profeta empieza a ver la gloria de Dios. Y estos huesos empiezan a mover, y cada hueso con su hueso, el que le toca al brazo, a la pierna, al coxis, al cráneo, y todos los huesos se empiezan a mover de tal manera que empezaron a formarse cuerpos humanos, y luego empezó a crecerles piel, pero antes puso riñones, páncreas, hígado, un cerebro, moléculas, células, aleluya, pelo, ojos, pestañas, cejas, de todo, y les puso hasta ropa, y de pronto los pone de pie, y le dice, Señor Ezequiel, quiero que veas esto, voltea. Y entonces dice, ¿qué estás viendo ahí? Y dice Ezequiel, oh Señor, es que veo un gran ejército. Es decir, les puso una ropa hasta de militares, y le dice el Señor, ¿sabes quiénes eran? Eran mi pueblo, que habían dicho que yo los había olvidado, que los había abandonado, que los había dejado en el sepulcro, que me había olvidado de mis promesas. Pero aquí dile a mi pueblo, yo he abierto sus sepulturas. Aquí dile a mi pueblo, yo los pondré en pie. Dile a mi pueblo que creían que estaban muertos, pero yo me he acordado de sus lágrimas, de su llanto, de su clamor. Aquí yo he despertado su espíritu hoy, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El despertar del espíritu. Y de pronto Esdras, Nehemías y ellos, los que vinieron, a los que el Espíritu de Dios había despertado, empezaron a reconstruir los muros y empezaron a tapar los huecos que había en las paredes, que los ejércitos invasores habían hecho huecos, habían hecho brechas. Por eso Ezequiel dice, me paré y le pregunté al Señor, Señor, ¿a quién enviaré? Señor, ¿habrá alguien que se ponga en el vallado y que se ponga en la brecha y que haga vallado? El Señor dice, busqué entre los hombres a alguien, busqué entre mi pueblo a ver si había alguien que quisiera reconstruir esas brechas, esos huecos en las paredes, que quisiera reconstruir el vallado que protegía a la ciudad de Jerusalén, que era una como albarrada, como una barda de piedra que retenía a los ejércitos para que perdieran tiempo, y mientras dentro de la ciudad el pueblo de Dios, el ejército de Dios, preparara el contraataque. Pero esa barda estaba destrozada, y el Señor dice, quiero que levanten ese vallado. Ese vallado representa, hermanos, el guardar los mandamientos de Dios y la justicia de Dios. Cuando tú eres un hombre de fe y un hombre de Dios, hay un vallado que te va a proteger de la invasión del enemigo. Y entonces Ezequiel menciona esto en el capítulo 22, versículo 30. El Señor buscó entre los hombres alguien que hiciera ese vallado y se pusiese en la brecha, pero dice el Señor, no lo hallé. Pero el Señor en esta noche quiere encontrar a alguien que le diga, despierta mi espíritu, Señor. Despierta mi espíritu, Señor, para reconstruir la fe. Dígalo conmigo, pastor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Para reconstruir la fe. Despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Para traer al pueblo a tu presencia. Despierta mi espíritu. Para traer la teología de Dios a mi rebaño. Despierta mi espíritu, Señor, para traer un avivamiento a los jóvenes. Despierta mi espíritu, Señor. Aleluya, para estar en tu presencia. Para hacer que la gente te conozca. Despierta mi espíritu, Señor. Oh Dios, para levantarte una generación de gente consagrada. Despierta mi espíritu, Señor. Como los jefes de las casas paternas. Despierta mi espíritu, Señor. Como despertaste el espíritu de los sacerdotes. Despierta mi espíritu, Señor. Como despertaste el espíritu de los levitas. Despiértalo, despiértalo, Señor. No me dejes conformarme este siglo. Ayúdame, oh Dios, el fuego de tu espíritu incendia mi alma, oh Dios eterno. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, despiértame? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, y si alguien necesita que el Señor despierte su espíritu en esta hora, levante su mano. Y si alguien necesita que el Señor despierte su espíritu en esta hora, dígale al Señor, Señor, levántame. Señor, levántame. Señor, ayúdame. Aleluya, ayúdame. Hoy quiero recordar esta celebración del Pentecostés reflexionando sobre la obra del Espíritu Santo dentro de mi pueblo, Señor.
Oh Dios, quiero verte activo. Quiero que impidas en mí la negligencia, el insomnio espiritual. Oh Dios, despiértame de ese insomnio espiritual. Despiértame de ese, Señor, cansancio. Aleluya. ¿Cuántos quieren un despertar en su espíritu? El Señor despertó a Ciro, despertó a Nabucodonosor, despertó a los levitas, a los jefes de las casas paternas. Yo quiero hacer algunas oraciones en esta hora. Yo quiero invitar a todos los padres de familia que vengan aquí a la escena. Por favor, vengan todos los jefes de casas paternas, a los padres de familia. Quiero que vengan todos los abuelos también, son jefes de casas paternas. A toda esta gente que peina canas blancas, toda esta gente, oh gloria a Dios, vengan, por favor, padres de familia. Padres de familia, a ver, aquí estamos batallando con el micro. Hay otro, parece, de reserva por ahí, de emergencia. Me dijeron que hay un micro de emergencia. Si nos empieza a fallar preparemos el otro. Están aquí los padres, por favor acérquense lo más que puedan. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo siento, hermanos, que el Señor quiere despertarnos nuestro espíritu. Tal vez nuestro cuerpo está dormido porque estamos tan afanados en las 8 o 10 horas de trabajo. Gracias, tal vez nuestro espíritu está dormido porque hemos sufrido. Tal vez no te ha ido bien en el matrimonio. Sí, tal vez no te ha ido bien por la vida. Acérquense, acomódense bien, por favor. Jefes de casas paternas. ¿Saben qué significa? Los jefes de casas paternas, cabezas de familias. ¿Saben qué significa? Jefes de casas paternas, jefe de padres. Los jefes de los padres. Tal vez tienes hijos y estos ya son padres. No te puedes dejar confundir. Tú eres fundamental en la estructura del pueblo de Dios. Tú eres vital para los propósitos de Dios. Cabezas de sus padres, cabezas de sus familias, jefes de padres. Todo esto le da sentido. Para que tú debes saber que eres muy importante para el propósito de Dios. Quiero invitar a los pastores también. Pastores, acérquense. Ustedes son jefes, son cabezas espirituales de sus iglesias. Y en esta hora vamos a levantar un clamor al Señor y decirle: despiértame. Yo no puedo dormir, Señor. Diáconos, vénganse aquí al frente también. Tú no te puedes dormir. Tú tienes que estar despierto. Tal vez tienes una célula en tu casa, un grupo de estudio bíblico. Si alguien no puede darse el lujo de dormir, si alguien no puede caer en ese insomnio espiritual, si alguien no puede caer en esa negligencia, como cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dijo: oh Pedro, Santiago, Juan, vénganse por favor, estoy angustiado hasta la muerte, me espera la tortura, me espera el peor momento que un ser humano puede vivir. Los necesito, amigos, como nunca antes. Necesito que estén cerca de mí. Los necesito aquí a mi lado. Oren conmigo. Mi alma se está muriendo. Estoy angustiado hasta la muerte. No se duerman. Quédense conmigo. Estoy asustado. Me espera la tortura, el suplicio, el odio de los hombres. Me espera la soledad. Me espera la peor experiencia que un ser humano puede experimentar. Quédense conmigo, por favor. Aunque sea una hora, quédate aquí, Pedro. Quédate aquí, Juan, Santiago. Y el Señor se retiró a orar como un tiro de piedra, como unos 10-15 metros. Y mientras estaba ahí agonizando, mientras estaba ahí visualizando lo que sufriría al día siguiente, él reacciona y dice: voy a ir a ver a mis amigos, a ver si están orando. Y va y los ve durmiendo. Y dice: no puede ser que me abandonen, no puede ser que estén durmiendo a estas horas de peligro, a estas horas de prueba. No puede ser que ustedes estén dejándose vencer por el sueño espiritual, por el cansancio físico. Hermanos, vivimos en tiempos de oscuridad, vivimos en un Getsemaní espiritual, vivimos en tiempos de amargura espiritual, en tiempos de persecución. Jesús no vivió, Jesús no sufrió, Jesús no padeció, y él pidió que sus amigos no durmieran. Pero parece que el pueblo de Dios está acostumbrado a dormir, y Judá estaba durmiendo. El Señor tuvo que usar a Ciro para despertar, y empezó a despertar a los que
Hay una llama encendida en el altar de Dios en esta hora. Hay una llama que está ardiendo aquí al frente. Hay una llama que está ardiendo. Venga, esposa, tráigase a sus hijos, tráigase a su hija, tráigase a su hijo. Tráigase, venga, esposa. Hijos, vénganse aquí junto a sus padres. Hay lugar, todavía puede venir aquí al frente. Tome a su esposo por atrás, por la espalda, ponga su mano, abrácelo. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor, vamos a levantar un clamor. Y el clamor tiene que ser, avívame, Señor. Sobre mí recae una enorme responsabilidad. Despiértame. Despierta la visión, despierta la pasión, la devoción. Quiero volver a esa teología sana. Quiero volver a ver ese Dios vivo, a ese Dios del Antiguo Testamento, a ese Dios que traía grandes proezas al pueblo. Dios, no dejes caer. Dios, no dejes que el materialismo pueda más que yo. Dios, no dejes que el enemigo domine mi conciencia. ¡Oh, avívame! Dios, avívame. Aquí está el pueblo de Dios. El Pentecostés está aquí. ¡Oh, dile al Señor, avívame, despiértame! ¡Bautízame! El bautismo, el fuego, la capacitación. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. ¡Oh, cabrón, vamos a llegar! ¡Y Pastores, por favor, invitemos a que vayan a poner sus manos a los creyentes. Ministrenos, ayúdenos. Lleven esta llama. Pastoras, pastores, lleven esta llama. Por favor, ayúdenme. Está el Espíritu Santo bautizando, está quemando. El Espíritu Santo está ardiendo aquí. Hay un incendio espiritual sobre este lugar. Por favor, aleluya. Algo va a suceder. Y si lo quieres en esta noche, decirle, bautízame, por favor, bautízame. Bautízame, esta noche es tuya. Distribúyense, diáconos. Por favor,
Soon